Estás a punto de ver una clase totalmente filtrada de mi programa que acabo de hacer con mis estudiantes, en donde les enseñé a cómo vender por historias sin vender directamente, a cómo abrir más conversaciones utilizando los mejores CTAs para agendar más llamadas, para abrir más conversaciones, para cerrar por DM y en base a eso poder escalar un negocio digital a $10,000 mensuales en solo 90 días. Hicimos una sesión de Q&A al principio del video en donde hablamos un poquito sobre el eje del contenido, sobre la creación de contenido en sí y cómo camuflar el método en tu contenido, cómo camuflar tu oferta en el contenido y al finalizar la clase también hicimos una sesión de Q&A para que te la disfrutes. Tengo algunos problemitas en la parte del eje de contenido. Ok. Yo sé de dónde parten las ideas, ¿verdad? Pero sí me cuesta un poquito más todavía llegar a tener muchas más ideas. Y en la parte de cómo camuflar en el guión el método. Ok, entonces te está costando. Sí, como que un poquito más, no sé, como que llega un punto en que me frena y no sé si es que me estoy haciendo yo la pregunta correcta para sacar las ideas o no. Ok, llegas al punto en que te frenas para sacar contenido en el momento que estás viendo el eje del contenido. ¿Es eso lo que me quieres Ajá, o decir? sea, tengo de base el eje de contenido, ¿verdad? Y quiero sacar las ideas en base, obviamente, al eje de contenido, pero las saco ciertas, pero ya llega un punto en que ya no me fluye, o sea, ya no sé si, como te digo, me estoy haciendo la pregunta correcta para sacar esas ideas o no. Ok, a ver, entremos aquí a tu Flow Space. Um, One second, les voy a compartir pantalla para que puedan ver lo mismo que estoy viendo. Ok. em, ok, entonces este fue el que tú y yo validamos. Uy. Entonces, utilicemos el primero como ejemplo. Cuando miramos a el primer pilar de libertad financiera, ok, para que tengamos un poquito de contexto, la oferta de Marty es ayudar a mujeres que quieren crear una nueva base, una nueva fuente de ingresos, ok. Entonces, obviamente, uno de sus dolores, algo que les pesa bastante, es que no tiene libertad financiera. De acá sale su dolor principal. Y de los dolores principales salen los mini dolores, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no tienen libertad financiera? Porque les falta, tienen una mentalidad débil, porque les falta mentalidad alta, ¿no? ¿Por qué no tienen libertad financiera? Porque tienen dependencia, dependencia de sus propias emociones, de sus propios rutinas, de su trabajo, de su familia, sean todos estos temas. ¿Por qué no tiene libertad financiera? Porque desconfía, porque no tiene esa seguridad en sí misma, porque no se ve como autoridad. Entonces, de todos estos puntos, Marty, la pregunta sería, ¿por qué no tiene libertad financiera? Porque desconfía de sí misma. ¿Y por qué desconfía de sí misma? Siempre hazte la pregunta, ¿y por qué? Cuando tú dices ¿y por qué? Siempre van a haber respuestas y esas respuestas son las ideas del contenido. Ok, ¿el por qué? ¿Y el por qué? Exacto. ¿Y por qué tiene desorganización? Porque Ujú, no tiene una rutina establecida o porque ni siquiera tiene el conocimiento de cómo crear esa organización. Y esto tú también lo puedes hablar con ChatGPT. O sea, tu GPT ujú. tiene la estructura para ayudarte a gestionar todas las ideas que tú le pongas, te las desglosa y ya te las baja en base a la estructura de guión que tenemos adentro de Flow. Ok, Y ahora dale. para camuflar el método, no recuerdo si tengo una estructura, un documento con la estructura ahorita mismo en donde sepa dónde encontrarlo, pero para camuflar el método, esencialmente el método sale de la guionización del video, o sea que de las ideas que salgan de cada mini dolor, por ejemplo, ¿cuál es tu método? Marta, y tu método es una ruta conectiva, ¿no? Sí. Ujú. Exacto, entonces tu método lo vendríamos usando adentro del guión. Con el momento que tú me presentas el problema, ¿por qué no tengo libertad financiera? Porque no tengo una buena mentalidad. Entonces, en el momento que tú estás guionizando o en el momento que el GPT ya te dio el guión, tú tienes que hacer la conexión entre este problema de mentalidad y la ruta conectiva. ¿Cómo la ruta conectiva llega a jugar cierto lugar en ese dolor para que ellas se vean, hagan la conexión entre su dolor y la solución que viene siendo tu método, tu ruta conectiva? Ok, Y eso lo ok. haces en la guionización, por ejemplo. A ver si yo les puedo mostrar mi contenido. Por ejemplo, aquí cuando yo me meto a... Estos son todos los videos que yo grabo. A ver. Ajá.
Cuando decimos camuflar tu oferta de contenido, no es necesariamente decir con la ruta conectiva puedes tener una mentalidad buena. No, tampoco se trata de eso, sino de alguna manera lo hablamos, como lo comunicamos, estamos insinuando eso. ¿Me hago entender? Sí, 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 Entonces, sí, sí, sí. a ver si acá hay otro ejemplo como más tangible para que ustedes me lo entiendan. Bueno, utilicemos tal vez, estos son más como para anuncios, entonces van un poco más a conversión, no necesariamente. A ver, one second. Em, ok, miremos este de acá. Esto yo lo hago en base a mis pilares de contenido, en base a los dolores principales que yo tengo. De mi eje de contenido, yo creo todas estas ideas de contenido, ¿ok? Y acá es como el ejemplo perfecto de que yo no necesariamente hablo de una oferta muda y de un eje de contenido, que son los mecanismos únicos que yo utilizo para escalar marcas personales. Entonces, por ejemplo, aquí el gancho es, quieres pasar de los $3,000 en ventas mensuales en tu negocio digital, pero ni siquiera sabes cuál fue el detonante exacto que generó tu última venta. Olvídate de hacer más contenido si aún no sabes cuál es la línea de adquisición que te está sirviendo mejor. O sea, que aquí en esta parte también le toca un dolor a mi cliente ideal, porque no tienen una idea de qué es una línea de adquisición, quieren entender ese sistema de conversión exacto para tener más ventas, pero no lo tienen. Entonces, si no puedes identificar qué formato de CTA, qué guión de conversación activó la venta, o qué canal trajo al lead, o qué parte de tu mensaje lo movió a tomar acción, entonces, ¿qué estamos haciendo? Si cada venta es una sorpresa para ti, y por cada línea de adquisición, y para cada línea de adquisición se necesita su propia línea de conversión. Ahí yo toco los dolores y también, ¿cuál es la palabra que estoy utilizando, que estoy buscando? No, no me sale la palabra que estoy tratando de decirles, pero es sutilmente hablar parte del mensaje, la estructura, que viene siendo como mi oferta, ¿no? Para yo camuflar y posicionarme a mí enfrente de ustedes y decirles, sí, porque no tienen un eje de contenido o porque no tienen un buen mensaje o porque no tienen una estructura de conversión. Esencialmente todos estos son puntos que yo toco adentro de mi programa. Entonces, por consecuencia, las personas resuenan con esto. ¿Me hago entender, Marty? Sí, 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 te estás entendiendo. Ok, hoy les quiero hablar sobre cómo vender en historias, ¿ok? ¿Cómo vamos a vender en historias? ¿Cómo crear esa... Ustedes a mí en historias no me ven diciendo, vendiendo directamente todos los días. Y todos los días hay conversaciones potenciales con personas que están interesadas en ingresar al programa, ¿ok? Sea para la oferta low o sea para la oferta high. ¿Y cómo lo hacemos? Les voy a mostrar cómo. Entonces, ¿cómo vamos a vender en historias? Los objetivos principales de todo esto es, obviamente, entre más personas, entre más ojos tengamos al frente de nosotras, viéndonos, interactuando con nuestro contenido, muchísimo mejor. Entonces, el objetivo de esto es, es tener un porcentaje de views alto, entre más personas nos vean, muchísimo mejor, y generar más outbounds y más conversaciones. ¿Qué son outbounds? Son mensajes que van saliendo, incluso también inbounds, mensajes que van entrando de personas que responden un CTA, que interactúan en las historias, que contestan un poll, que le dan clic a un sticker, que comentan tal palabra, ¿ok? Entonces, bueno, esos son los objetivos principales. Después, ok, les va a decir como que el breakdown rapidito. Esto se lo vamos a hacer con un sistema muy simple de historias que tienen que estar bien hechas, pero que obviamente no tienen que ser a la perfección, porque incluso si te muestras entre más real tú eres, muchísimo mejor. Entre más crudas tus vistas, entre más crudas tus historias, muchísimo mejor. Si las historias están bien hechas, tenemos más vistas, tenemos más leads, tenemos más cierres y hacemos más dinero. ¿Ok? Entonces todo comienza de una historia bien hecha. Ok, ahora. Digamos que ya tenemos el tráfico en el perfil, ¿no? Digamos que entró, que tenemos personas en el perfil. En este momento todas tenemos cierto número de seguidores, ¿sí o no? Entonces, ese tráfico está sentado en el perfil y se ve algo así. Si lo vemos de una manera visual, se ve con top of the funnel, middle of the funnel, bottom of the funnel. En este mismo instante, las personas que van ingresando a tu perfil, que te siguen los últimos 7 días, están aquí arribita, ¿ok? Estas personas que te siguen los últimos 7 días están muy frías y necesitan cierto tipo de conexión directa a ti, necesitan cierta información, necesitan nutrirse, tienen que, en este momento las personas que están arriba del funnel están flaquitas y nuestro objetivo es que estas personas pasen a ser gorditas, con todo el contenido, con nuestros puntos de toque, contenido de formato largo y esto va a ser un efecto compuesto que poquito a poquito van pasando del top of the funnel a middle of the funnel a bottom of the funnel y obviamente están fríos, se vuelven tibios y se vuelven calientes. ¿Y cómo pasa eso? Como les digo, con el contenido, ¿ok? Mediante la nutrición se van haciendo esa transición.
Bien. Ahora, una parte de esa nutrición que juega muchísimo a favor, que es muy importante, son las historias, ¿ok? Otra que es contenido de formato largo. En esta clase no vamos a tocar ningún punto de contenido en formato largo como muy específico, pero para que lo sepan, contenido en formato largo funciona muy bien y totalmente lo recomiendo si no lo están haciendo, si no están publicando contenido en YouTube. En contenido en YouTube es en donde nos esparcimos y hablamos de esto exactamente, como lo que hacemos, cómo funciona. Dar información no es tú dar tu mentoría gratuita, no, porque realmente lo que la persona está comprando es acceso a ti, la implementación contigo, el acompañamiento contigo, ¿ok? Entonces, bien, ahora entremos más en detalles con las historias. Tenemos el formato de historias que yo utilizo, que a mí me funciona muy bien siempre, que siempre vendo sin necesariamente vender, es este. Están divididos en cuatro fasecitas. La fase uno es awareness, que es construir conciencia, ¿ok? Es en donde mostramos que sí es posible lograr promesa, lograr $10,000 al mes, que sí es posible aumentar tu autoestima, que sí es posible bajar de peso, sea el tema, ¿ok? Sí, obviamente aplican tu método. Por ejemplo, estoy vendiendo $40,000 al mes sin objeciones. Así es como yo comenzaría esta historia. Estoy vendiendo $40,000 al mes sin objeciones para, una vez más, agarrar awareness, para agarrar conciencia, ¿ok? Que se muestra que sí es posible algo, ese resultado deseado que estas personas quieren. Ahora, en la fase 2, que es tocar el dolor slash scarcity, como crear, no sé cómo se dice scarcity en español, escasidad. Am, y es donde se resalta el dolor de las personas que interactúan con nuestras historias, que se ven nuestras historias, y lo que lo compara con su propio método. ¿A qué me refiero con esto? Es en el momento que yo te toco tu dolor, mostrándote que lo que tú estás haciendo está mal, de una manera, ¿ok? Entonces, por ejemplo, tú haces llamadas de 2 horas y yo cierro en 20 minutos con prevendidos en DMs. Aquí estoy tocando el dolor y estoy creando como que ese FOMO, como ese scarcity. ¿Me entienden cuando digo scarcity? Hello. ¿La escasez puede ser? Dime. Como escasez, dolor y escasez. Eso, ajá, eso, escasez, esa es la palabra, gracias Marti. Escasez, como tocar el dolor, mostrarles el dolor y que sea cierto tipo crear cierto tipo de escasez, ¿ok? Después, en la fase 3 de la historia, by the way, esto pueden ser como historias divididas en diferentes, como una historia, una secuencia de una historia, ¿ok? Entonces, digamos que este es el slide 3, ejemplo, para que me lo entiendan. Entonces, en el slide 3 ya compartiríamos la solución, más credibilidad. Acá vamos a presentar tu solución y la vamos a mostrar como prueba social, ¿ok? ¿Cómo se muestra como prueba social? Con testimonios, casos de éxito, resultados que tú hayas tenido. Si aún no tienes casos de éxito, entonces utilízate a ti como tu propio caso de éxito, ¿ok? Bueno, el ejemplo de esta vendría así. Ah, no, no tengo ejemplo para esta, pero es básicamente mostrar, ok, si acá estoy vendiendo $40,000 al mes sin objeciones, tú haces llamadas de 2 horas, yo cierro en 20 minutos, compro vendidos en DMs, lo hago en el momento, lo hago implementando ese sistema de adquisición y ese sistema de conversión. Aquí estoy dando la solución. Incluso puedo adjuntar, puedo utilizar imágenes para mostrar esa prueba social, ¿ok? Y después, en la fase 3 de la historia, viene siendo el CTA. Entonces, si tú quieres aplicar este mismo sistema, si quieres aprender a cómo hacer esto, que yo lo hago bastante, no sé si se dan cuenta en historias, yo lo hago bastante, que digo, comenta la palabra tal para recibir la clase, o también lo que me funciona bastante es anclar todo esto, toda esta secuencia de historias y el CTA. Lo hago en formato poll, en donde les digo, como en base a todo esto que hablé, les digo en dónde estás tú. Y luego las opciones que les doy son XZY, les doy, por ejemplo, XZ, I think I did that backwards, but it's okay. Anyway, las opciones que les doy en los polls son para tocarles los dolores exactos en donde yo sé que mis clientes ideales están. Y cuando interactúan con ese poll, abro conversaciones. ¿Ok? Dolor, dolor, dolor. Las opciones de los polls siempre tienen que ser los posibles dolores en donde están esas personas. ¿Ok? Bien. Después que montamos la historia. Tenemos una historia bien montada y quiero que esto, bueno, la mayoría, no la mayoría, yo sí, varias personas adentro de Flow tienen conmigo el acceso a, yo les creo el calendario de historias semanalmente, o sea que esta estructura de una manera u otra ya la estamos implementando, lo cual está muy bien, pero si no tienes esta estructura ahorita mismo, te recomiendo que la utilices y que de esa estructura se pueden hacer
historias, o sea, todos los días tú puedes utilizar esta misma estructura en diferentes formatos. Y es bueno que también crees formatos de historias hablando, no solamente como imágenes, sino también tú hablando, porque conectas muy bien con las personas. ¿Ok? Genial. Después de que montamos las historias, es muy importante saber qué métricas leer. Incluso en las historias nos dan una buena foundation, fundación de medidas para ver qué nos está funcionando y en base a esto podemos iterar. Entonces, ¿qué métricas se utilizan en las historias para darnos cuenta qué nos está funcionando y qué no nos está funcionando? Necesitamos saber cuántas vistas estamos teniendo por historia. Entonces, digamos que en un día publicamos 4 historias, entonces tú vas a llevar una métrica de, ok, agosto 7 la primera historia que publicó le salieron 2.320 vistas. Y luego a la otra le salieron 2.000 y pico y pico. Y luego a la otra 2.000 y pico y pico. Y así sucesivamente vas encontrando patrones de lo que realmente la persona o tu audiencia está resonando. Porque si se quedan, si estos números en agosto 8 mañana, digamos, incrementan y pasa que en la segunda historia ya no son 2.120, sino que ahora son 2.000, digamos que 220, nos damos cuenta que, bueno, algo hice en esta historia que llamó la atención. Entonces ahí nos vamos dando cuenta de los patrones que más resuenan con nuestra audiencia, lo cual sí se ve algo tedioso cuando yo te digo que necesitamos prestar atención incluso a las cositas más chiquitas, más meticulosas, pero en realidad así es como nos damos cuenta de los formatos que nos funcionan. Y cuando nos damos cuenta de los formatos que nos funcionan, ya es muchísimo más fácil armar en base a esos formatos. ¿Ok? Bien, entonces, primero y lo más importante es darnos cuenta las vistas que tenemos por cada historia. No por secuencia, sino por cada historia. Luego, el porcentaje de caída entre historias, como les acabo de decir, que de la 1 a la 4 historias tengo un porcentaje de caída de 25%, 30%. La cantidad de respuestas a un CTA, eso es como lo más importante que puedes medir, porque de esta manera me doy cuenta qué CTA me está funcionando. Veo que este CTA, que el CTA de ayer me lo contestaron 80 y pico personas y el CTA que voy a tirar hoy, mañana lo mío, y me doy cuenta que solamente lo contestaron 20. Entonces, claramente ahí puedo encontrar un patrón ganador que puedo volver a usar, incluso no solamente en una historia, sino en un reel o en un email. ¿Ok? Y también, súper importante, en base a esa secuencia de historias, cuántas conversaciones en base a ese CTA te abrió esa historia. Y de esas conversaciones que abrimos, ¿cuántas conversiones a una agenda o a un cierre directo generamos? ¿Ok? ¿Por ahora van bien conmigo? Que Sí, esto, genial, sí. súper, súper, esto lo hacemos adentro de Flow Search, que lo estamos haciendo contigo, Cami, que ya lo vamos a empezar a hacer contigo, Marty. Por eso es re importante que la data la pongan todos los días y que no se les olvide para yo en el momento que les hago sus historias yo poder hacer todo esto. ¿Ok? Ok, súper. Después, acá hay diferentes tipos de secuencias para usar en base a, a esta misma estructura. ¿Ok? En base a esta misma estructura hay como diferentes patrones, diferentes temas que se pueden utilizar. Por ejemplo, tenemos la de credibilidad, que es compartir testimonios para mover a las personas de ese estado de curiosidad a compra. Que las personas que están aquí normal, esta historia específicamente nos ayudan a mover a las personas que se quedan en el middle of the funnel, que estamos en el veremos, por meses y meses y meses y meses. ¿Ok? Entonces, a estas personas, si tenemos personas, por ejemplo, digamos que a mí me siguen 20.000 personas, ¿ok? De esas 20.000 personas pasa que yo tengo a 19.900 personas en ese estado de, veremos, que están en el medio del funnel. Y a esas personas que están en el medio del funnel les faltan tres cosas. Les falta conexión, les falta información o les falta confianza. Una de esas tres. ¿Y cómo nos aseguramos de que esto esté check? Con más nutrición. ¿Y qué es nutrición? Más contenido, más exposición a ti. Entre más tú aparezcas al frente de las personas, esto incrementa. ¿Ok? Entonces, bueno, credibilidad, una secuencia de credibilidad, una secuencia de CTA que viene siendo credibilidad más deseo más acción. ¿Ok? Value driven, un tipo de historia que vaya empujada por valor, por enseñanza. ¿Ok? Y normalmente cuando damos una historia en base a valor, en base a educación, en base a compartir una solución a un problema, se hace un CTA muy suavecito. Bien, ahora yo tengo una filosofía alrededor de todo esto, que ya se los venía diciendo entre las letras, que viene siendo, si no tenemos data, no nos sirve de nada. Sí, perdón, si sí tenemos la data, genial, pero en realidad no nos sirve de nada si no sabemos qué hacer con esta data, si no sabemos cómo gestionar todas estas variables, si no sabemos qué se puede llegar a significar el número de vistas en cada historia. Y sé que si estamos comenzando no le ponemos tanta importancia a esto, pero ahí es donde se hace la diferencia entre la conversión de tus números. Eso es como la realidad de, si tú quieres escalar un negocio digital, lo que más importa
no es el embudo, no es el contenido, no es eso, son los números. ¿Y qué viene siendo los números? Entre tú más CTAs hagas, más vendes. Y para ver qué CTAs nos funcionan mejor, necesitamos saber cómo traquearlos, cómo mejorarlos. Denme un segundito, sorry. No, 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 no. Ok. Em, y otro punto acá, que cada historia es una micro oportunidad de cerrar una venta, de educar a alguien, de conectar con alguien, que es importante, obviamente, para que todo este ecosistema que queremos crear nos funcione. ¿Ok? A ver, acá les quería compartir algo importante, am, que era en base a la cantidad de respuestas a un CTA. ¿Ok? Digamos que en base a la cantidad de respuestas a un CTA, esto ya vendría siendo como el sistema de monetización. Y cómo llegamos al punto de meter a más gente a esta partecita de aquí y moverlas sucesivamente, es con esto, con un sistema de monetización. Y hay muchísimas maneras de hacer esto. Esto no es como una manera, es la única que lo puedes hacer, no. Hay diferentes, hay funnel inbound, hay como inbound adentro del funnel, ¿ok? Hay ads hacia el perfil, hay equipo de ventas, setters, closers y lo más importante, tracking sheets, hojas de tracking para medir los números, ¿ok? Entonces, Am, acá yo les hice como un breakdown de lo que vendría siendo un embudo inbound, de tráfico que va entrando. Ni siquiera, ¿qué significa inbound? Significa el tráfico que tenemos adentro del perfil, que no está dentro del perfil. No, incluso no, scratch that, borran eso, borran eso. Es el tráfico que viene, que es nuevo al perfil, ¿ok? O que está en el middle of the funnel. Em, que ellos nos escriben a nosotras, que vienen a nosotros. Eso es el funnel inbound, ¿ok? Incluso adentro de nuestro ecosistema, ellos nos consultan, sea lo que sea una pregunta, sea lo que sea, ¿ok? Entonces, ¿cómo se mira en detalle un funnel inbound? Sería así. Por ejemplo, tenemos un nuevo seguidor, ¿ok? Entran al perfil, nos siguieron, el lead se calienta totalmente por su cuenta. Esto se puede hacer con contenido en formato largo o contenido en formato corto, ¿ok? Y como les digo, este es como el funnel, como los pasitos del funnel inbound, para que no se me pierdan. Entonces, nos llegó el nuevo seguidor, luego entramos con las automatizaciones de ManyChat, que viene siendo el robot, les ofrece un lead magnet, que es para nutrir, que esto es honestamente la principal forma de cómo mi negocio funciona, en donde yo digo, comenta la palabra tal para recibir X, y aquí el bot les manda el recurso y me aseguro que realmente los recursos que yo comparto sean buenos. Porque si son recursos que los puedo sacar de ChatGPT, obviamente no me sirven. Nos tenemos que asegurar que nuestros lead magnets tengan cierto nivel de conciencia alto, que tengan un nivel de lenguaje complejo, para que también nos ayude a nutrir a las personas que no vienen siendo nuestro cliente ideal, porque por X y tal razón no entienden nuestro lenguaje complejo, nuestro lenguaje técnico. Cuando yo hablo, por ejemplo, déjenme pensar, si yo digo leads o si digo líneas de adquisición, la persona que no sabe qué significa eso simplemente no sabe mi contenido y eso es lo que yo quiero lograr hacer. ¿Ok? Entonces, listo, llegó el nuevo seguidor, lo empezamos a calentar, lo empezamos a nutrir, a hacer esa transición de flaquitos a gorditos mediante lead magnets con ayuda de ManyChat. ¿Ok? Y esto nos ayuda a abrir conversaciones. Nuestro setter, tú, abres las conversaciones y vamos a empezar el proceso de precalificación y de ver si realmente las podemos ayudar o los podemos ayudar. ¿Ok? Acá un punto que está súper interesante es este, que es un BSL o incluso el mismo lead magnet con un CTA adentro. ¿A qué me refiero con esto? El punto 4 es un poco más avanzado para las personas que ya tienen tráfico bastante en el perfil, ¿ok? Entonces, por ejemplo, Resulta que, resulta que tengo a un buen tráfico en mi perfil, pero que estas personas solamente se consumen mi contenido gratuito o que solamente se ven mis historias pero no toman acción. Como ese tipo de personas, depende el perfil de tu cliente ideal. Mi mantra es, tengo que proporcionar el siguiente paso fácilmente y que fácilmente lo tomen. Porque yo me pongo a pensar, cuando yo entro a mi perfil, incluso hace unas semanitas atrás, me estaba dando cuenta que mi cliente ideal es una persona que ya tiene un producto digital y que ya lo vende, ¿cierto? O sea, que es alguien que es un B2B, que ya piensa como dueño de negocio, que no tiene todo el tiempo del día para sentarse a tener una conversación conmigo o con mi setter por horas y horas y horas, cuando en realidad ellos simplemente les gustó lo que yo les mostré, conectaron conmigo y están listos para agendar una reunión o simplemente comprarme. Entonces, piensan estos puntos importantes que fácilmente les tenemos que dar.
el siguiente paso para que ellos fácilmente lo tomen. Y acá es donde entra este concepto, que es hacer, incluso lo puedes utilizar con tu mismo VSL, ¿ok? O con un lead magnet, yo lo utilizo de esta manera. Por ejemplo, aquí en esta partecita, cuando me piden el lead magnet con ManyChat, lo que yo hago es que les mando este de aquí. Yo les mando un lead magnet con un CTA adentro, en donde el CTA ya es un poquito más elevado. Yo muestro mi oferta, yo muestro cómo te puedo ayudar, muestro las fases del programa High Ticket, muestro lo que haríamos en el momento de ingresar. Y esto que está haciendo, te estoy poniendo en estado de compra. Y después de yo mostrarte esto, de ponerte en estado de compra, te hago un CTA. Ahí mismo puedes agendar la reunión. En la parte de abajo hay un link en donde te dejo agendar la reunión. La idea es que con estos, con este VSL o con el lead magnet, tú des la claridad en un problema exacto, que es lo que yo hago acá en esta partecita acá. Yo en mis publicaciones de todos los días, yo siempre toco un dolor exacto, yo no me abro tanto. ¿Ok? Entonces, eso me da pie a mí para crear un recurso gratuito. Uy, para crear un recurso gratuito específicamente un lead magnet, específicamente en un tema exacto y en base a ese tema presento mi oferta porque sé que esta persona me mostró este punto de dolor en base a este punto, en base a este problema. Y ahí les muestro de la manera como trabajaríamos, como se debería trabajar adentro, mano a mano, ¿ok? Em, Les doy la solución exacta al problema y les doy el siguiente paso, que vendría siendo mi oferta y el CTA, agenda o a un cierre. Ok, no sé si está un poquito avanzado, no sé si les sirve. Deben un poquito de feedback. ¿Cómo lo ven? Es básicamente esto. Eso es exactamente lo que yo hago. Sí, yo creo que está súper bien. Yo estoy también, o sea, ahora estoy empezando a utilizar, bueno, como lanzando muchos reels y demás con algo que hemos revisado y demás. Ajá. Y está genial. A mí me está costando un poco más cuando ya te comentan, que por ejemplo, pues ayer fue la primera vez que lo ponía en un reel y Ujú. eran igual de 9 personas que pusieron pues la palabra el CDA y se lo mando, pero después, ¿cómo empezarías la conversación para decirles y demás en este caso, por ejemplo? Súper, súper buen punto. Ok, primero, dos cosas importantes, ¿ok? Las personas que te están comentando las publicaciones, Sofi, son personas que son tu cliente ideal. Algunas sí, supongo. Ok, Igualmente no las puedo identificar con facilidad. ¿O son seguidoras todas? ok, Ha habido 2 personas, creo que no, que son de fuera, digamos, de mi perfil. ok. Eh, claro, no lo sé si lo son o no, porque realmente no las he evaluado ni nada por el estilo. Porque no te has metido al perfil y no has visto exactamente si son tu cliente ideal o no. Es cerrado o es un perfil personal, o sea que no puedo ver un poco lo que estaríamos buscando. O sea, veo pues que sí, igual algún datito, pues que si hacen yoga, como está así, es similar a la psicología, o sea, como que está Ujú. conectado, el lifestyle o alguna cosa, pero no se ve demasiado en su perfil. Ok, ok. Bueno, ¿tú tienes buen tráfico en el perfil o en este momento cómo estás? ¿Estás iniciando? ¿Cómo estás, Sofía? ¿Buen tráfico a qué te refieres? ¿A que si Como si hay? tienes bastante interacción, porque lo que estoy tratando de identificar es si le abrimos conversación a todo el mundo y a su mamá o a la gente que en realidad aporta. Claro, cada vez tengo más tráfico, sí, o sea, hay bastante movimiento, hay más visualizaciones de los stories. Ajá. No te sé decir, yo no puedo, yo trabajo en 1 a 1 y ahora estamos trabajando para empezar a pensar en high ticket, pues igual para generar más comunidad y poder hacerlo más a gran escala, pero yo tengo un número de sesiones semanales muy limitado, entonces tampoco puedo abrirlo a lo loco y que entre mucha gente porque no puedo cogerlos. Entonces, ahora está viendo más movimiento, hoy de hecho tuve una entrada de que hubo una prueba, ¿no? Para una llamada, digamos. Oh, súper. Entonces, sí está viendo mucho más que antes, pero no sé cuánto decirte de si es mucho. Para mí es bastante, porque no Ok, puedo fine. más, Ok. digamos. Entonces, lo que haría en tu caso, Sofi, sería, le priorizaría abrirle conversaciones a las personas que tú ves que realmente tienen potencial de tú poderles ayudar en su problema. Ujú. O ¿Ok? sea, que las tanteo un poco, ¿no? Después de que me pidan el documento, igual les tanteo que si les gusta el contenido, que qué es lo que estarían buscando, que por qué hablan de esto, quizás. Bueno, ahí va, ahí va. Entonces, primero me enfocaría en abrirles la conversación primero a las personas que tienen el perfil de tu cliente ideal, ¿ok? ¿Por qué? ¿Por qué te digo esto? Porque si tratamos de abrirle conversación a alguien que no es tu cliente ideal, primero te vas a desgastar tú y segundo, no van a resonar con lo que tú les vas a ofrecer, ¿ok? Entonces es importante que les hables a las personas que se alinean. Luego, ¿cómo se les abre la conversación? En base a ese recurso gratuito, lo cual es muy importante porque si no, ¿para qué estamos creando el contenido? ¿Para qué estamos haciendo un CTA? ¿Para qué estamos creando el lead magnet? Tenemos que abrir la conversación. ¿Cómo se abre la conversación? Tocándoles el dolor que tú presentaste en esa pieza de contenido. Ujú, Si yo estoy hablando de por qué no estamos agendando más llamadas y digamos que en esa pieza de contenido yo estaba hablando de la estructura del guión, entonces te diría, Sofi, ¿cómo estás estructurando ahorita mismo tu guión de llamada de venta? Cuéntame si te puedo dar algunos insights en base a lo que tú me digas, te aporto. ujú.
Tú tienes que totalmente desapegarte de la venta. Tú tienes que estar súper abierta, ponerte las gafas de modo de curiosidad, ¿ok? Siempre con esa intención de conectar con la persona, que es lo que a mí me ha funcionado muy bien porque yo realmente quiero decir que me conecto muy bien con las personas y me funciona a mi favor, ¿ok? Entonces, les abriría la conversación en base al dolor que ellos te muestren. Vale, perfecto. Ujú. Modo de curiosidad. Vale. Sí, sí, sí. Ok. ¿Tienen alguna otra consulta, Javi? ¿Cómo estás? Sammy, muy bien. ¿Y tú cómo vas? Súper. Qué brutalidad de clase, te felicito. De ¿En las serio? mejores que he visto. ¿En serio? Sí, me encantó. Wow, Javi, muchas gracias. Ok. Sí, me la pueden compartir Sí, grabada. sí, justo la estoy grabando. Sí. Dale, súper. Total. Sí, no, buenísima. En serio que sí. Ok, súper. ¿Se quieren tomar una fotito conmigo? ¿Si se toman una foto Sí. conmigo? Ok, súper. A ver, vamos aquí le computamos un poquitito. Ok, ya. Javi. Javi nos apagó la cámara. Ok, sonrían. Ok, ahora voy a hacer un video, un B-roll, porque me estoy dando cuenta que me estoy quedando sin B-rolls para los videos. Mi editor continúa utilizando los mismos y yo como que, ok, ok, necesito hacer más. Entonces hagamos un B-roll. Saluden, hagan así, ¿ok? Ok. Ok. Muchas gracias. Que estén muy bien. Cualquier consulta que tengan, me pueden escribir directamente con confianza. A mí Seguimos. Dime, Sofi. no me deja levantar la mano, no sé por qué. Quería hacerte una pregunta, justo es más o menos lo que estaba hablando Sofi también, ¿Ok? porque me pasa igual, o sea, como que tengo tráfico, todo, pero creo que la parte que más me cuesta es como esa de, no sé si es precalificar o precualificar, Ujú. pero eso un poco. Y, por ejemplo, el otro día estuve manteniendo conversación con dos personas, una como que me mostró interés, me dijo que como que estaba interesada en el programa y eso, que yo lo estoy, ya lo empecé a armar ahí con Agos. Entonces ahora la semana que viene voy a empezar como a grabar las clases y ya escribirle, porque no quiero escribirle hasta no tener por lo menos el primer módulo grabado. Y después otra que me dijo que en este momento no puede por tema de tiempo, bla. Pero yo, por ejemplo, subo no sé, un video a YouTube o algo, les escribo como para compartírselos y para aportarles valor, como Total. diciéndoles, subí este video, creo que te puede, o sea, obviamente sí es el tema, ¿no? Del que hablamos, pero creo que te puede aportar o algo así, porque me Total. cuesta eso, como saber cómo conversar con ellos. Total, total. Ok, ahí dijiste varias cositas, Sofi, que te quiero dar claridad. Número uno, se nos va a enfriar el lead. Si yo te tengo que esperar a que tú crees el producto para yo comprarte, le voy a comprar a Sami, o le voy a comprar a Sofi, o a Cami. Porque yo estoy lista en trabajar y quiero ver un resultado. Entonces, no necesitas crear el producto para venderlo. Tú puedes vender incluso sin tener el producto. ¿Ok? ¿Cómo lo puedes hacer? Tú puedes vender tú uno a uno. Incluso eso te juega muchísimo más a favor porque ahí te das cuenta la entrega de servicio y que realmente aporta a la entrega de servicio hacia ese resultado. En vez de yo sentarme aquí y grabar todas las clases del programa y al final darme cuenta que no, que no, que no eran las clases que necesitaba. Eso me pasó a mí. Me pasó a mí y ¿sabes qué me tocó hacer? A mí me tocó regrabar el curso completo. Y estoy incluso en ese mismo proceso de regrabar el programa completo porque hice eso. Entonces, bueno, ese es el punto uno que te hago. Ahora, con las personas que entran consultándote en base a tu oferta, Sofi, sí, es importante que tú crees contenido en formato largo, que crees, que lo publiques. Contenido en formato largo es contenido en YouTube y ese mismo contenido en YouTube lo puedes utilizar como lead magnets, ¿ok? ¿Por qué? Porque es lo que les decía, necesitamos ayudar a nuestra audiencia que se hagan gorditos de lo porque están flaquitos ahorita mismo, ¿ok? Si las personas se quedan en ese middle of the funnel por muchísimo tiempo es por esas tres variables que les dije, porque no nos conocen muy bien, porque les falta información, les falta conexión y les falta confianza, ¿ok? Entonces, ¿cómo logramos eso con el contenido? Entonces, tú puedes decirme a mí, no sé, dependiendo de la consulta que yo te hice, dependiendo del dolor que te mostré, tú me dices, a mí, mira que acabo de tener una clase con alguien de mi comunidad, te la comparto porque sé que te agregaría muchísimo valor en base a este problema que me mostraste o que hemos venido hablando. Y ahí es como que, wow, eso es lo que voy a hacer con esta clase. La voy a compartir en historias. Y no, o sea, Claro, yo, no me incomoda la idea de que se la comparto solamente a las personas de mi programa, no, porque precisamente ellos no compran la información que yo les estoy dando, la pueden buscar en YouTube, realmente, que es lo que voy a hacer, la voy a publicar en YouTube. Pero lo que la gente en realidad compra es tu acompañamiento, tú uno a uno, tú eres el producto. bien, genial. ¿Ok? Entonces, claro, porque, o sea, por un lado tengo a esta chica que me había dicho como que sí,
ahora voy y le escribo. Pero, por ejemplo, la otra que me dijo, en este momento no tengo tiempo, yo igual pensé en pasarle el video, porque, o sea, por más que ahora no quiera comprar o no pueda o tenga miedo o lo que sea, pero igual siento que le puede aportar. Entonces creo que es eso también de no estar pensando, si no me puede comprar no le doy valor, no, tipo, No, no, si no puede, le paso igual y bueno, si lo quiere ver total. que lo vea y si no, no Sí, pasa nada, pero como estar exacto. ahí, ¿no? Ujú. Sí, sí, Bien, sí. Ahí, gracias. ahí le pasaría algo, total. Y si es una objeción de dinero que te están dando, Sofi, en realidad, si tuvieras la importancia, si tuvieras el valor de algo que tú quieras comprar, tú te vas a conseguir el dinero. Sí o sí. Sí o sí nos vamos a conseguir el dinero. Entonces, necesitamos aumentar el valor percibido de tu oferta. No estamos tocando con exactitud el dolor de esa persona en el contenido, porque indirectamente la persona se va a ver una historia tuya, se va a leer un email tuyo, se va a ver un reel tuyo. Entonces, ¿qué haría de todas las conversaciones que estamos teniendo? Y esto va para todas. Las conversaciones que estamos teniendo, las llamadas que estamos teniendo, de ahí salen las ideas de contenido. De todas las objeciones que a mí me dan en llamadas o de todos los dolores que a mí me presentan en llamadas o incluso en las conversaciones, yo de ahí saco ideas para mis historias. Por ejemplo, la última semana, la gente se está frenando muchísimo por su mentalidad. La gente tiene muchísimo miedo de dar ese paso adelante. Entonces, bueno, yo siempre les digo, necesitamos tomar decisiones como la versión tuya, que ya está en ese lugar. Porque si tú sigues tomando decisiones de la manera como estás tomando decisiones, vas a seguir en este lugar. Entonces, ¿qué haría la versión 2.0 de tu lead en este momento? Entonces, tú eso lo podrías pasar a una historia. Y de ahí ya vamos a ir tocando los dolores de no solamente esa persona, sino de otras personas que nos están viendo en historia. Así que ahí tenemos una probabilidad más alta de que interactúen en un poll, que puedas abrir más conversaciones, que sí, que te contesten una historia, sea el tema. Y en base a ese dolor, tú puedes hacerte un lead magnet, compartir ese lead magnet y en ese lead magnet hacer un sitio ahí adentro con tu oferta y darles la agenda directa, esa agenda en una llamada o al carrito directamente, como sea que venda, Sofía. Sí, ella en realidad la objeción fue como que en este momento estaba con muchas cosas y no tenía tiempo ahora para dedicarle a esto. Por eso yo dije, igual le puedo seguir mandando y bueno, eventualmente el día de mañana tenga, porque tampoco, o sea, entiendo que lleva, o sea, tenés que dedicarle tiempo y capaz que realmente en este momento no puede. Total, sí, sí, sí. Ahí lo que haría sería indagar un poquito más en ese dolor y ponerte en estado de curiosa. Le diría como que, ok, Sofi, y en realidad, ¿cómo se ve tu rutina diaria? Para entenderte mejor. Y ahí, ¿qué significa una objeción? La persona no es que te quiera dar una objeción, simplemente que les falta claridad. Porque si yo te digo a ti, Sofi, ok, si me estás presentando la objeción de tiempo, yo te digo, ok, Sofi, sentémonos y veremos cómo se vería, cómo se ve tu día en este momento o cómo se ve tu rutina. Y yo te proporciono una solución. El manejar una objeción es en realidad dar una solución a ese problema que ellos están haciendo en su mente, que está así gigante, pero en realidad tiene una solución. Y que si tú le das la solución lo suficientemente lógica, van a decir, ok, sí tiene sentido. ¿Me hago entender? Sí, gracias, Sam. Ok, súper. Cami. Ok, que estén muy bien, se me cuidan. Un abracito. Chao, chao. Chao, gracias. Ahora bien, espero que esta clase te haya servido de muchísima claridad, que hayas podido identificar posibles puntos ciegos que tengas adentro de tu negocio digital, en tu sistema de adquisición y en tu sistema de conversión. Marketing y ventas, el atraer a los clientes ideales, al perfil exacto con el cual les podemos aportar una solución a su problema y en base a eso saber exactamente cómo aportarles el siguiente paso fácilmente para que fácilmente lo tomen. Si te gustaría implementar todo ese sistema completo y trabajar conmigo de la mano uno a uno para poder llevarte a 10K en los siguientes 90 días, como yo ya lo hice con todos los negocios que he hecho, en la descripción del negocio, en la descripción del video te dejo toda la información de mi metodología con mis casos de éxito para que veas de la manera cómo trabajo y cómo funciona todo. Ahí mismo te vas a poder agendar una reunión conmigo directamente, no tengo clúster, yo tomo todas mis llamadas. Y si realmente veo que te puedo ayudar, lo hacemos solamente si estás dispuesto, si no tienes miedo de una inversión y si ya quieres ver un cambio real en tu facturación. Espero que esto te haya servido, te mando un abracito y nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.